vamos a explicar la experiencia de Bernoulli, vamos a ver que es un principio, el principio de Bernoulli es un principio que se aplica muchas veces en la vida cotidiana. Si ustedes entran en internet van a ver muchos videos en donde el principio de Bernoulli se pone de manifiesto. Uno de estos casos es, por ejemplo, la experiencia típica de dos latas de gaseosas vacías, en donde cuando una corriente de aire incide entre medio de las dos, tienden a acercarse, cosa que en principio parece antiintuitiva. Otro fenómeno que tiene que ver con la seguridad a veces en los andenes de los trenes, cuando un tren pasa a alta velocidad y hay una persona muy cerca del tren, bueno, la diferencia de presión causada por este principio, por el principio de Bernoulli, hace que la persona tienda a ser succionada por el tren. Así como este, hay muchos otros fenómenos de la vida cotidiana en donde podemos ver la manifestación de este principio tan importante. Lo que vamos a hacer ahora es tratar de corroborar, de verificar el principio de Bernoulli mediante una experiencia. Vamos a hacer primero las cuentas, los cálculos de lo que debería dar esta experiencia, y después vamos a medir y tratar de ver la correspondencia entre lo que predice el modelo teórico y lo que medimos efectivamente con el dispositivo. El principio de Bernoulli no se cumple para cualquier condición, sino que el fluido tiene que cumplir determinadas condiciones. Una de esas condiciones es que sea incompresible. En este caso vamos a usar agua, que es prácticamente incompresible. Tiene que ser también poco viscoso. Y el fluido tiene que circular de una manera laminar, o sea, sin turbulencias y sin ningún tipo de torbellino. Si uno logra en su dispositivo de medición cumplir con esas tres condiciones mínimas, entonces las chances de que las cuentas que uno hace con el modelo teórico coincidan con la del experimento son bastante altas. Bueno, ¿en qué consta, ¿no?, el dispositivo? El dispositivo es un tubo Venturi que lo que tiene son distintas secciones. En este caso particular son 4 secciones distintas. El fluido ingresa por la sección más ancha, después pasa por una más angosta y después vuelve otra vez a ensancharse y a estrecharse nuevamente. Cada una de esas secciones tiene una salida en donde esas salidas permiten censar la presión de cada una de las secciones. Eso va a un dispositivo que tiene los sensores de presión, y de los sensores de presión va a la interfase que se encarga de convertir la señal del sensor de presión en una señal que es interpretada por el programa en una PC. La alimentación del fluido del tubo Venturi se hace mediante un tanque. Es un tanque de PVC de unos 10 centímetros de diámetro aproximadamente, el cual se llena de líquido, en este caso agua, y el descenso paulatino del agua va por las mangueras, ingresa al Venturi y descarga en una pileta. Para lograr la medición, para hacer la medición, lo que vamos a contar es con 2 sensores básicamente. El sensor de posición, que es el que podemos ver arriba de la boca del tanque. Ese sensor lo que hace es emitir una señal de ultrasonido que rebota en la superficie del agua y vuelve a ser captada por el sensor. La diferencia en el tiempo de la señal permite calcular la velocidad de descenso de la superficie del líquido en el tanque, y de esa manera tener la velocidad del líquido en ese punto. Por otro lado, vamos a poder medir la presión en cada uno de las secciones del Venturi y también captar ese valor para poder compararlo con lo que predice el modelo teórico. Así que antes de hacer la experiencia, lo que vamos a hacer es un poco de cuentas, de tal manera de ver un poco cuál sería la expresión que deberíamos usar para calcular la diferencia de presión entre la sección ancha del Venturi y la angosta. Bueno, el principio de Bernoulli es en última instancia
es la conservación de la energía aplicada a fluidos. Acá pueden ver tres términos. Este término tiene que ver con la energía potencial de altura del fluido, en donde la densidad del líquido, la gravedad y la altura de la columna de agua, del fluido que sea, determina esa energía potencial que tiene el fluido. La presión que tiene el fluido, puede ser la presión dentro de la tubería o de la cámara, o la presión atmosférica, en el caso de que el fluido esté saliendo por el extremo de una manguera. Y el término de energía cinética, que tiene que ver con la velocidad que lleva el fluido dentro del circuito. Bueno, toda esa energía que tiene el fluido en un punto, que acá llamamos 1, el punto 1, tiene que ser igual en cualquier otro punto del circuito. Entonces elegimos un punto 2 del circuito y también la suma del término de presión más el de energía cinética más el de energía potencial gravitatoria, la suma esta tiene que coincidir con esta. Y así sucesivamente en todos los puntos de la rama del fluido. En nuestro caso particular tenemos el Venturi que está en posición horizontal, o sea, las dos secciones están en un plano horizontal, con lo cual a la hora de definir las diferencias de presión el término de altura se cancela, o sea, la altura 1 y la altura 2 es la misma y ese término no va a influir en nuestros cálculos. Sí tenemos una presión en la zona 1, que es P1, sí tenemos una velocidad en esa misma zona y lo mismo para la sección angosta, en donde tiene una velocidad propia, una sección y una presión también propia de esa sección. Así que en un primer momento uno tiene que empezar a ver de dónde obtiene los datos para empezar a hacer las cuentas. Bueno, lo más fácil de medir son las secciones, uno midiendo, por ejemplo, la profundidad o la altura del Venturi en el dispositivo, uno puede sacar con esa altura y el ancho la sección S1, así que eso lo vamos a considerar como un dato del problema. La velocidad 1 la podemos calcular en forma indirecta con la velocidad que tenemos de descenso de agua en el tanque. Eso lo hacemos aplicando el principio de continuidad, que dice que los caudales en una rama de fluido se mantienen constantes, si no hay aportes de fluido ni pérdidas, entonces el caudal en cualquier punto se mantiene constante. Y si escribimos el caudal como la sección por la velocidad, bueno, planteamos que la sección en el punto 1 por la velocidad del fluido en el mismo punto es igual a la sección en un punto 2 por la velocidad en el punto 2. De acá podemos despejar una velocidad, la velocidad 2, y dejarla en función de la sección 1, la velocidad 1 y la sección 2. En el caso particular del tanque, nosotros vamos a poder medir el diámetro del tanque y de esa manera sacar la sección del tanque, y también con el sensor de posición que tenemos ahí arriba del tanque vamos a poder medir la velocidad. De esa manera vamos a tener el caudal del tanque como dato. Teniendo el caudal del tanque y teniendo la sección S1, uno puede calcular la velocidad de ingreso al Venturi, V1. Y con esa velocidad de ingreso como dato y la sección, podemos calcular P1. Entonces, despejando de la ecuación de Bernoulli que tenemos acá arriba, nos queda que la diferencia de presión entre la sección ancha y la sección angosta nos queda en función de la densidad del agua, en este caso es el fluido que estamos usando, y de las velocidades de entrada V1 y de salida V2. Estas velocidades, mediante la ecuación de continuidad, las podemos poner en función de los datos de velocidad del tanque, de tal manera que nos quede una expresión de este estilo. A ver, delta P igual a 1/2 de la densidad por la velocidad
1 al cuadrado, S1, S2 al cuadrado, menos 1. Quiere decir que si reemplazamos acá por los valores de velocidad que nos da la medición de la velocidad del tanque y por las secciones, podemos sacar un valor teórico de la diferencia de presión que tenemos entre la sección angosta y la ancha. Ese valor teórico de diferencia de presión es el que vamos a comparar con nuestra medición con los sensores. Y eso es el próximo paso que vamos a hacer. Para eso vamos a probar el equipo, vamos a cargar el tanque. Abrimos la canilla y mediante esta manguera se va cargando el tanque. El tanque tiene en forma paralela un tubo que por vasos comunicantes nos va indicando el nivel de carga del mismo, de tal forma de poder controlar que no rebalse y dañe alguno de los dispositivos. Entonces vamos a dejar que el tanque se cargue hasta aproximadamente un poco más de la mitad. Vemos ahí cómo sube el agua y ahí cortamos la alimentación de agua del tanque. Bien. Bueno, ahora liberamos, vamos a hacer una prueba rápida antes de hacer la medición para ver un poco cómo funciona. Vamos a liberar el agua y lo que decíamos recién, ¿no? El caudal de salida del agua por esta manguera es el mismo caudal que tiene el tanque al descender el fluido, ¿no? El caudal no puede variar. Cerramos y conectamos ahora sí a la computadora a los sensores. Acá tenemos el sensor de presión que está conectado a la interfase y lo que vamos a hacer es conectar la interfase a la computadora. Entonces, mediante el puerto USB conectamos la computadora y vamos a abrir el programa que nos va a permitir adquirir los datos de presión. El programa se llama Capstone. Ahí enfocamos, abrimos una tabla y vemos que estén los sensores conectados, efectivamente están conectados. Vamos a asignar a una de las tablas el valor de velocidad, que lo vamos a medir a través de la posición, así que en realidad vamos a poner posición. En la otra columna vamos a colocar directamente la diferencia de presión, el programa nos permite eso. Vamos a agregar una tercera columna para el tiempo, que va a ser lo que vamos a medir en el eje X. Bien. Y así como asignamos cada parámetro a la tabla, ahora asignamos los mismos parámetros a los ejes del gráfico. Agregamos un segundo eje Y y la diferencia de presión que nos va a marcar entre el sensor de la sección más ancha y el de la sección más angosta. Bueno, así planteado podemos ya comenzar a adquirir algunos datos. Liberamos el agua y hacemos correr el programa y lo detenemos ahí. Bueno, la idea de esto es justamente a partir de los datos que tenemos acá medidos, ver la correspondencia con los valores teóricos. Y eso es lo que vamos a hacer, mostrar en la siguiente sección. Bueno, ahora vamos a ver algunas mediciones. Vamos a tomar datos
y con esos datos compararlos con lo que nos dio las cuentas, que es un poco lo que habíamos hablado recién. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es medir el diámetro del tanque de tal manera de poder sacar la sección. Para eso vamos a utilizar un calibre y Gonzalo va a medir el diámetro interno y con ese diámetro calculamos la sección. Cuidado, ahí, bien. Lo saca con cuidado, sin mover lo que uno midió. Y ahí vemos que la medición es de 106 milímetros. 106 milímetros. Ese es el valor que vamos a tomar para la sección del tanque. Bueno, medimos el diámetro del tanque y lo que obtuvimos es 106 milímetros, tiene diámetro. A partir de ese diámetro calculamos la sección del tanque y nos da una sección de 8.825 milímetros cuadrados. Ese va a ser uno de nuestros datos que vamos a necesitar para incorporar a la fórmula. A partir de la sección del tanque y de la sección de entrada del Venturi, la sección 1, lo que hicimos fue medir la profundidad del Venturi y el ancho y sacar este valor de sección que es 193,3 milímetros cuadrados. Así, a partir de estos dos valores, podemos sacar cuánto vale B1 con el agregado de la velocidad medida de la superficie de fluido que baja en el tanque. Eso lo medimos con el sensor de movimiento. Así que para calcular este B1 lo que hicimos fue medir la sección del tanque, la sección de entrada de la parte ancha del Venturi y tomar el dato medido de velocidad del tanque. Hicimos la cuenta y lo que obtuvimos fue que la velocidad 1 de entrada a la parte ancha del Venturi es de 0,184 metros por segundo. El otro dato que vamos a usar es el de la densidad del agua. Acá tomamos un valor un poquito por arriba del agua destilada, ya que estamos usando agua de la canilla. Entonces corregimos ese valor y lo supusimos de 1.005 kilogramos por metro cúbico. Y también medimos la sección más estrecha del Venturi, esta sección, con el mismo valor de profundidad que teníamos acá, pero ahora con el ancho más estrecho. Así que con estos valores numéricos lo que hicimos fue reemplazarlo en la expresión que habíamos obtenido la vez pasada y hacer la cuenta. 1/2 por ρ por la velocidad al cuadrado, que es esta velocidad, por el cociente entre la sección más ancha y la sección más angosta, todo elevado al cuadrado, menos 1. Si uno hace esta cuenta, da que la diferencia de presión es de 435 pascales o 0,435 kilopascales. Lo pasamos a kilopascales porque el sensor y la interfase nos miden en kilopascales. Este va a ser el valor que vamos a comparar con la medición. Así que ahora vamos a medir, a ver en cuánto se parecen o cuánto discrepa el valor medido con el valor calculado. Entonces liberamos el flujo de agua y comenzamos la medición. Le dimos un intervalo de medición de 2 Hz para la adquisición de cada una de las medidas de presión y de posición. Recuerden que el sensor de posición lo que nos da es el valor de velocidad y con ese valor de velocidad de descenso del agua del tanque es que calculamos B1, ¿no? Y con ese B1 hicimos las cuentas y obtuvimos este valor teórico. Ahora lo que hacemos es medir el delta P directamente con el dispositivo y comparar. Seguimos midiendo un poco más, vamos a esperar que llegue a 1 minuto de medición para tener varias medidas. Y ahí que estamos en el minuto prácticamente detenemos la medición.
stop, cortamos la salida de agua y vemos qué nos dio. Acá vemos el valor promedio, que es de 0,453 kilopascales. Este es el valor medido y este es el valor calculado por el modelo teórico propuesto por Bernoulli. Así que vemos que la discrepancia es muy poca. Esto nos permite asegurar que las condiciones que habíamos hablado al principio acerca de las características que tiene que tener el fluido en cuanto a ser irrotacional, no viscoso e incompresible, se está cumpliendo bastante bien, y que las cuentas, el cálculo teórico coincide bastante bien con la experiencia.